Bien, estamos junto a la diputada Lilian Galán. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. No, por favor, un gusto acompañar. Bien, bueno, comencemos hablando. Estamos en un momento muy especial en nuestro país. Todo indica que tendremos un posible referéndum. Son muchos los temas que allí entran en discusión. Ya se largaron las campañas por el sí, por el no. ¿Cómo vienen trabajando desde su parte? Bueno, yo estoy en el Frente Amplio, en el MPP, y venimos trabajando en mi sector y conjuntamente con todo el Frente Amplio, yendo nuevamente a las casas de la gente, ¿no? Acercándonos a los barrios, acercándonos en las ferias. Ya estuvimos, ¿verdad? No abandonamos ese espacio, no es que estemos empezando de vuelta, sino que ya estuvimos cuando la recolección de las 800.000 firmas, y ahora nuevamente nos acercamos a los vecinos a contarle lo que es el referéndum, a explicarle lo que significa el voto en sí, porque es sí para anular la ley, y es muy confuso porque le pedimos que firmara en contra de la LUC. Entonces es una campaña bastante difícil, pero bueno, con mucha receptividad. Una actividad muy linda que estuvimos haciendo con los compañeros de La Paz es recorriendo las plazas los fines de semana, donde hay polideportivos o hay plazas donde se juntan niños, padres, abuelos, los domingos de tarde, y entonces acercarnos a ese lugar donde están tranquilos, tomando mate, ha sido una buena experiencia, porque genera charlas con los vecinos que son muy lindas, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes, o cuál es la duda, quizá esa que usted mencionaba recién, ¿no? Si voto sí para anular, voto no para dejarlo así? ¿Esa es una de las preguntas más frecuentes o hay alguna otra así puntual? En realidad yo creo que sí, hay que aclararlo muy bien, porque es cierto, nosotros fuimos a pedirle la firma en contra de la ley, y ahora el referéndum es votar sí para anular la ley. Y esto es algo que hay que aclararle a la gente, ¿verdad? Porque en medio de una campaña que por ahora viene bastante light, podemos decir, pero que más cerca del referéndum se va a recrudecer, es muy difícil que los ciudadanos puedan entender y lo puedan tener con claridad, eso, y que puedan decidirlo democráticamente como nosotros queremos, ¿verdad? Queremos que se discutan los artículos, queremos que se hable de los artículos, porque bueno, esa es también la idiosincrasia de los uruguayos. Siempre se dice que hay 3,5 millones de directores técnicos. Bueno, también hay 3,5 millones de gente que opina de política y que opina de todo, porque bueno, la vida de los ciudadanos es la política, y opinan libremente, y me parece que está bien informarse y poder conversar con información certera, ¿verdad? Bien, encuentran apertura entonces desde la gente. Sí, bueno, hay gente que dice, no, yo no quiero hablar en este momento, y bueno, está en todo su derecho. Hay gente que dice, yo no voy a votar, y eso también es algo que es importante, porque el voto es obligatorio. Entonces a veces hay muchos enojos en general por la vida en el Uruguay de hoy, mayor desempleo, inflación, hay muchos enojos, y dicen, yo voy a votar en anulado. Y nosotros le decimos, bueno, pero anular el voto significa votar no. Entonces, para tener una decisión de principio o de enojo, se tiene que abstener de votar, y el voto es obligatorio. Entonces, me parece que todas esas cosas hay que irlas aclarando. Bien, Lilian, hay muchos temas, como decíamos recién, dentro de estos 135 artículos, pero uno de ellos, y es uno de los que a veces preocupa un poco más, es el tema de la educación. Sí. Hablemos o aclaranos un poquito, quizá, qué es lo que plantea la LUC que cambia dentro de la educación, y por qué entienden que habría que derogarlo. Sí, es un tema re interesante, porque justamente en estos días se está dando una discusión con respecto a cuando nosotros salimos a hablar de la educación pública, decimos que hay una campaña en la LUC de privatización de la educación pública, y por su parte el oficialismo dice que nosotros estamos mintiendo. Y en realidad a mí me parece que hay que explicar lo que es una privatización encubierta de la educación, ¿no? Encubierta de la educación. Sí se privatiza, pero no se ve tan claro, ¿sí? Como se podía ver en otros momentos
En los 90, cuando se privatizaban empresas públicas, era que eran compradas por empresas extranjeras. Acá no estamos hablando de eso, acá estamos hablando de una privatización encubierta. Y yo creo que hay tres maneras de verla. Primero que nada es, ya en la LUC se cambia el nombre del Sistema Nacional de Educación Pública. Y esto público es todo un concepto importante, no es que sea una palabrita que se saca, sino que conceptualmente estamos hablando que en ese Sistema Nacional de Educación vamos a participar en igualdad de condiciones la educación privada y la educación pública. Cuando hablamos de educación privada estamos hablando de empresas que evidentemente tienen un afán de lucro, ¿verdad? Yo no pongo una institución privada si no quiero, y cobro si no quiero ganar, ¿no? Digo, evidentemente. Y tiene determinada orientación política, filosófica, intelectual, ¿verdad? Hay religiosas, hay de distinto tipo. ¿Estamos diciendo que está mal eso? No, está perfecto. Pero es el 10% de la matrícula en el Uruguay, incluyendo las universidades privadas y la UDELAR, ¿sí? La ANEP. Y la UDELAR tienen el 90% de la matriculación pública. Y con este Sistema Nacional de Educación se sientan a pensar la educación pública del país en igualdad de condiciones. Entonces eso no nos parece justo, no nos parece que las políticas públicas de educación tengan que ser definidas en una mesa donde estén sentados en igualdad de condiciones la educación privada. Por lo que recién decía, la educación privada tiene una forma de encarar la vida, la educación de los niños, niñas y adolescentes de otra manera, ¿verdad? Ya sea con una orientación religiosa, política, por algo existen además. Bueno, entonces eso es una primera forma de privatización encubierta, digamos. Otra forma de privatización encubierta es que en esta LUC desaparecen en los consejos, en los entes autónomos de la educación, la representación de los docentes. Solamente queda, antes era un organismo colegiado, ¿verdad? Ahora queda solamente una directora general de primaria, una directora general de secundaria, digo uno porque son mujeres en este caso, y un director de UTU. Entonces es trasladar la concepción gerencial de empresa privada al ámbito del ente público que es ANEP, ¿sí? Que es primaria, secundaria y UTU. Y alguien con una cabeza gerencial decide unipersonalmente, porque tiene un cargo político designado por el Poder Ejecutivo, decide sobre las políticas educativas, dejando por fuera esos órganos colegiados donde en realidad además se crea conocimiento, se habla de desburocratizar la educación. Nosotros hablamos de trasladar la lógica empresarial a un tema de los entes autónomos, violando justamente la autonomía de la enseñanza. Que esto es una rica tradición del Uruguay desde Varela hasta acá, pensar la educación pública autónoma de la política partidaria. De la política no, porque política es la educación, porque es la encargada de formar los ciudadanos del país que queremos, ¿verdad? Pero política partidaria. Entonces, ¿qué pasa? A medida que van cambiando los gobiernos, va cambiando la educación. No, nosotros decimos, la educación es una política de Estado y por lo tanto esos entes autónomos tienen que seguir la misma política educativa a pesar de que cada 5 años estemos cambiando de partido político en el gobierno. ¿Se entiende? Sí. Entonces también estamos diciendo eso, ¿verdad? Pérdida de autonomía y privatización encubierta también en esto. Y otro tema que me parece fundamental, el tercer punto que te quería nombrar de privatización encubierta, es que el Estado deja de ser el responsable de la educación de los niños de 0 a 3 años. ¿Esto quiere decir que desaparecen los CAIF? No, los CAIF siguen existiendo. En las escuelas hay cupos para niños de 0 a 3 años, pero si esos cupos no son cubiertos, el Estado ya deja de tener la responsabilidad de invertir
en educación pública de 0 a 3 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se completan esos cupos? Claro, digo, con un recorte presupuestal tan grande como tenemos, si el Estado deja de ser responsable de los niños de 0 a 3 años, no es obligatoria la educación, no es un derecho, ¿sí? De los niños de 0 a 3 años, la educación formal. Bueno, acá indudablemente que estamos poniendo en desigualdad de condiciones a las madres, padres, trabajadores, ¿verdad? Si yo puedo pagarme un colegio privado, una guardería, puedo ir a trabajar y mi hijo queda al cuidado especializado de docentes, pero ¿qué pasa en aquellos niños que las madres salen al mercado de trabajo y no tienen recursos para pagar un lugar adecuado de educación? ¿Es lo mismo que lo cuide una vecina? ¿Es lo mismo que lo cuide la hermana mayor? Bueno, no es el tema solamente del cuidado y de la atención, es el tema de educación, ¿verdad? Entonces, esto también nos parece que es fundamental. El Estado abandona la responsabilidad, deja de ser inclusiva la educación y abandona esa tradición vareliana que nosotros tenemos de política de educación pública, obligatoria, laica, que para el Uruguay, para nosotros es muy caro como uruguayos porque somos muchos hijos e hijas de la educación pública en este país, ¿no? Lilian, ahora cuando tú explicas estos cambios, ¿no?, en artículos con respecto a la educación, ¿cuál es la justificación o la respuesta que tienen cuando debaten esto con el oficialismo? O sea, ¿por qué entienden que estos cambios sí deben ser así? Bueno, a ver, lo que te puedo decir es lo que se ha dicho en las comisiones de educación y cuando nosotros le preguntamos a los consejos, cuando vienen a los consejos de educación, al ministro de Educación, cuando vienen a las comisiones. Y ellos lo que nos dicen es que, bueno, que hay una libertad individual, que los padres pueden elegir la educación de sus hijos y que están en igualdad de condiciones la educación pública y privada, que quieren que se puedan sentar y conversar de la misma manera. Lo que nosotros decimos es que teóricamente podríamos llegar a estar de acuerdo, pero igual ideológicamente no estoy de acuerdo porque me parece que la educación pública incluye a la mayoría de la población y forma al ciudadano en esos conceptos de Varela, ¿verdad? Nos sentamos todos juntos en el mismo pupitre, el hijo del empresario y el hijo del trabajador, y eso va construyendo una sociedad democrática. Pero además decimos, la matrícula hoy mayor la tiene la ANEP y UDELAR. Son instituciones de gran prestigio en el Uruguay, ¿verdad? La UDELAR hoy, en plena pandemia, resolvió de manera de tener la mayor investigación para el COVID, lo que fueron los hisopados, que en el Uruguay prontamente se pudo hisopar a toda la población. Eso no pasó en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo se dependía de empresas privadas, de poder que el mercado solucionara. Acá, gracias a que tenemos una educación pública y científicos muy bien preparados, pudimos dar solución en medio de un problema gravísimo como es la pandemia, ¿verdad? Bueno, entonces estamos defendiendo esa educación pública. La educación pública es la que más invierte porque además tiene carreras que son muy costosas y que la educación privada solo toma para brindar aquellas carreras que son menos costosas, que no necesitan de grandes laboratorios, que no necesitan de grandes inversiones, y tiene un 10% de la matrícula, ¿no? Y decimos, su fin es un fin de lucro. Nadie pone una escuela privada, por más que sea católica y todo lo demás, y dice, vengan todos que no les voy a cobrar nada, ¿no? Tiene un fin de lucro. Eso no quiere decir que no estemos de acuerdo. El padre que quiere enviar a su hijo a la escuela privada, los docentes que trabajan en escuela privada, bueno, está muy bien, digo, ¿no? Sí. Lo que decimos es que la educación debe ser inclusiva, que todos pueden acceder de la misma manera y bueno, y las políticas públicas las tiene que la responsabilidad
es de los entes públicos. Bien. ¿Sí? Bien, bueno, y por último, porque este tema de la privatización es un tema muy difícil. Yo sé que muchas veces uno quiere como decir, bueno, no, esto no lo toco porque es muy difícil para entender, claro, para la población, pero yo creo que tenemos que saberlo explicar a la población. Es necesario explicarlo. Es necesario explicarlo y es necesario decir, sí, hay una privatización encubierta en esta ley de urgente consideración y queremos defender la educación pública como un patrimonio nacional, porque realmente tiene que ser una política de Estado y no estar al vaivén de la política partidaria y cambiar cada 5 años. Bien. Bueno, y por último quería preguntarle, ¿qué otros puntos toca dentro de la educación? Porque este tema de la privatización lo pude explicar. Bueno, yo creo que este tema es el tema más importante, ¿no? Que se saca el Sistema Nacional de Educación Pública por Sistema Nacional de Educación. Te hablaba de la inclusión de los niños de 0 a 3 años y me parece que un poco el resumen de lo que podemos hacer es eso, ¿verdad? Me parece que es el tema fundamental. El tema no solamente ANEP, que es primaria, secundaria y UTU, sino también el tema de la UDELAR. Hoy decíamos, ¿no? La UDELAR tiene la mayor investigación en el país, la mayor representación, el 90% de la matrícula, está en todos los departamentos, eso también es inclusión, ¿verdad? La universidad está en el interior del país, se creó la UTEC, que si bien tiene una matrícula menor, porque es un organismo muy nuevo, muy joven, que tiene que ir creciendo y que está creciendo en matrícula y por lo tanto ofrece carreras en distintos departamentos del país, evitando la centralidad de Montevideo. Me parece que es muy importante esas políticas públicas de educación en aquello que se dijo mucho en campaña, que es resolver los problemas del interior. Y la educación también es un problema del interior del país y también hay que resolverlo. Y con la LUC no se está resolviendo, se está empeorando ese problema, ¿verdad? Así que estos son los puntos que a mí me parecen fundamentales de educación, estos 3 puntos que definíamos con respecto al tema de la educación pública en general. Y bueno, yo creo que lo podríamos ir resumiendo acá, capaz que nos quedan algunas cosas en el tintero. Bien, diputada Lilian Galán, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Por favor, muchas gracias. Gracias.